Sí, los icebergs pueden parecer grandes bloques de hielo flotando, pero hay mucho más sucediendo bajo el agua. Bueno, sucedió algo increíble. El iceberg más grande jamás registrado se separó y ¿adivinen qué? Se descubrió algo que había estado oculto durante siglos, desde el iceberg B-15, que es aproximadamente del tamaño de Jamaica, hasta el iceberg, que contenía una misteriosa cabaña enterrada en su lecho de roca. Los científicos y exploradores están entusiasmados. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a sumergirnos en los descubrimientos más asombrosos realizados sobre icebergs. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Número 10. Iceberg B-15. Ya saben cómo a veces a la naturaleza le gusta presumir un poco. Eso es exactamente lo que sucedió en marzo de 2000, cuando un enorme iceberg llamado B-15 decidió separarse de la plataforma de hielo Ross, en la Antártida, cerca de la isla Roosevelt. No era un trozo de hielo cualquiera, sino una placa gigantesca que se extendía unos 295 kilómetros de largo y 37 kilómetros de ancho. Para que se hagan una idea, era casi del tamaño de Jamaica. Ahora bien, este desprendimiento masivo siguió las líneas de grietas preexistentes en la plataforma de hielo, un espectáculo que los científicos dicen que ocurre cada 50 a 100 años, así que, si bien es cierto que fue un evento fenomenal, también formó parte de un ciclo natural. La madre naturaleza hizo lo suyo. Después de liberarse, B-15 no solo flotó ociosamente, sino que comenzó a romperse en pedazos más pequeños. El trozo más grande, denominado B-15A, medía alrededor de 120 kilómetros de largo y cubría un área más grande que Luxemburgo. Avancemos hasta enero de 2005. En ese momento, las corrientes oceánicas empujaban a B-15A en un fatídico viaje por carretera helada hacia la lengua de hielo seca de Galsky, una extensión de 70 kilómetros de largo del glaciar David, el 2 de abril de 2005. B-15A chocó contra dicha lengua de hielo seco y se desprendió en dos trozos, cada uno de los cuales medía unos 70 kilómetros cuadrados. En octubre de 2006, B-15A continuó su viaje y se rompió en varios pedazos más pequeños. Uno de estos, B-15Z, llamó la atención de los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional en mayo de 2018. En ese momento, B-15Z medía aproximadamente 18,5 kilómetros de largo y 9,3 kilómetros de ancho, pero mostraba claros signos de deterioro al acercarse al final de su dramático viaje. B-15 y su descendencia estaban bajo la atenta mirada de los satélites y la tecnología de detección remota, lo que les ofrecía a los científicos un asiento en primera fila para observar la dinámica de los icebergs. Todavía estamos con los icebergs. Número 9. Plataformas de hielo World Hunt en la isla Ellesmere, en Canadá. La plataforma de hielo World Hunt lleva más de 3.000 años siendo una presencia incondicional en el Ártico, pero incluso los viejos no pueden escapar del cambio, y a principios de la década de 2000, esta venerable plataforma de hielo comenzó a mostrar signos de desgaste. Alrededor del cambio de milenio, las imágenes satelitales detectaron una tendencia alarmante. En 2002 apareció una grieta significativa en la plataforma de hielo World Hunt, que pronto se convirtió en una fractura importante y de la que comenzaron a desprenderse grandes trozos de hielo. Estos no eran simples cubos de hielo cualquiera. Algunas de estas islas de hielo eran tan enormes que abarcaban decenas de kilómetros, lo que podría haberlas hecho albergar su propio hielo. La aventura no se detuvo ahí, ya que las piezas flotaron en el océano Ártico, espesando aún más la trama en 2008. Lo que alguna vez fue una sola capa sólida se había fragmentado en tres piezas principales. Fue como ver un drama de ruptura de acción en vivo, pero a escala geológica. Esta saga helada fue rastreada meticulosamente por investigadores, incluida una notable expedición del Dr. Derek Meller de la Universidad de Trent. Junto con algunos guardabosques canadienses, se toparon con una red de grietas de 18 kilómetros de largo que se abrían paso desde el borde sur de la plataforma de hielo hasta el océano. La plataforma de hielo World Hunt había jugado un papel crucial en la represa de la desembocadura del fiordo Disraeli,
fomentando la aparición de un lago epicheal único de 43 metros de profundidad, una curiosa mezcla de agua dulce de deshielo flotando en la superficie del mar. No solo se perdió hielo, sino también este raro ecosistema, que se drenó rápidamente hacia el océano Ártico. Número 8. Plataforma de hielo Ameri. Ya sabes cómo pueden volverse las cosas tremendamente inesperadas en el mundo de la naturaleza. Bueno, en septiembre de 2019, la plataforma de hielo Ameri de la Antártida ofreció un espectáculo helado, cuando un enorme trozo de hielo del tamaño de Londres decidió que era hora de separarse de su plataforma de hielo madre. Este dramático evento fue capturado en todo su esplendor por los satélites que orbitan la Tierra, lo que permitió a los científicos disfrutar del espectáculo desde la primera fila. Este enorme iceberg se extendió por aproximadamente 1.636 kilómetros cuadrados, es decir, 632 millas cuadradas. Para los que aman las medidas y las millas, para ponerlo en perspectiva, es como una réplica helada de toda la ciudad de Londres. Se liberó y flotó. El evento principal ocurrió entre el 24 y el 25 de septiembre de 2019. Créalo o no, era algo que los científicos llevaban tiempo anticipando: la plataforma de hielo Ameri, donde se desarrolló este drama frío. No es nueva en este tipo de actos, es la tercera plataforma de hielo más grande de la Antártida y tiene un historial de desprendimientos dramáticos, aunque el último importante antes de D28 ocurrió a principios de la década de 1960. Así que, cuando D28, apodado cariñosamente Meerberg debido a su forma, finalmente hizo su debut, fue el resultado de años de monitorización de formaciones de grietas y patrones de agrietamiento, el satélite observatorio de hielo, nubes y elevación del terreno, dos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, junto con los instrumentos del espectroradiómetro de imágenes de resolución moderada en los satélites Aqua y Terra, desempeñó un papel crucial en la captura de los intrincados detalles de este desprendimiento. Registraron no solo el evento principal, sino también los años de agrietamiento y división sutiles que insinuaron lo que vendría. Esta riqueza de datos es invaluable, ya que ayuda a los científicos a comprender los ciclos naturales de las plataformas de hielo. Curiosamente, a pesar de su enorme tamaño, el nacimiento de D28 no fue una señal de fatalidad ni un resultado directo del cambio climático, sino simplemente una parte natural del ciclo de vida de la plataforma de hielo, lo que demuestra que no todos los eventos naturales dramáticos tienen una historia de fondo catastrófica. Por tanto, sigue siendo crucial monitorizar estos eventos para comprender cómo contribuyen las plataformas de hielo a los cambios del nivel del mar, sin hacer sonar las alarmas prematuramente. Número 7. Glaciar Helheim. En junio de 2018, algo bastante dramático ocurrió en el glaciar Helheim de Groenlandia, que resulta ser uno de los principales impulsores del hielo de la isla. En concreto, un iceberg colosal de aproximadamente 6,4 kilómetros de largo, casi la mitad del tamaño de Manhattan, decidió que era hora de liberarse y aventurarse en el mar. Este fenómeno natural, en el que enormes trozos de hielo se desprenden con gracia del borde de un glaciar, se conoce en el negocio de los glaciares como desprendimiento. Justo allí, para capturar toda la acción, estaban algunos científicos agudos de la Universidad de Nueva York, con el profesor David Holland al mando, pero el verdadero jugador más valioso fue Denise Holland, coordinadora de logística del Laboratorio de Dinámica de Fluidos Ambientales de dicha universidad, que logró capturar todo el espectáculo en vídeo. La fecha es el 22 de junio de 2018, aproximadamente a las 23:30, hora local. Y el resultado es un impresionante clip de 90 segundos que muestra la gran escapada de los icebergs en el océano. El vídeo en sí es una mini epopeya que comienza con una vasta extensión plana de hielo, un iceberg tabular que no hace su gran salida. Luego, como para no ser menos, los pináculos más delgados y esculturales siguen el ejemplo, rompiéndose y volteándose de manera dramática por el fiordo, hasta que se produce una división y un vuelco espectacular.
¿Por qué molestarse con todo este drama helado? Comprender bien estos eventos de desprendimiento es crucial para los científicos que están estudiando el aumento global del nivel del mar. Observar estos momentos ayuda a refinar los modelos de ordenador que predicen la contribución de los glaciares a nuestros mares hinchados. Esto no es solo curiosidad académica, sino algo vital para planificar cómo manejar los impactos del cambio climático. El glaciar Helheim ha visto mejores días. Una vez exhibió su poder helado en el fiordo Serico a principios de los años 70, pero ahora se acurruca a unos 7 kilómetros tierra adentro. Con acantilados de roca escarpados que enmarcan su presencia, ahora se encuentra a unos 7,5 kilómetros tierra adentro, con acantilados de roca escarpados que enmarcan su presencia mucho más delgada. Número 6. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio encuentra un iceberg de 130 toneladas de altura, que es casi un rectángulo perfecto, en el norte de la península antártica. Un científico de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, Jeremy Harbeck, tuvo su momento. ¿Qué demonios pasa? Durante un vuelo de la Operación Puente de Hielo en octubre de 2018, mientras se elevaban sobre los paisajes helados, Harbeck vio un iceberg que fácilmente podría haberse convertido en el proyecto de un profesor de geometría. No se trataba del típico trozo irregular de hielo flotante. No, este era extrañamente perfecto. Un iceberg con cima plana y ángulos pronunciados que se asemeja a un colosal rectángulo, con una altura de unos 40 metros y una longitud de casi 1 kilómetro. Este gigante helado no fue un hallazgo menor y recibió el nombre de iceberg tabular. Probablemente se hundió dramáticamente desde la plataforma de hielo marino Larsen, un lugar conocido por tales desprendimientos helados. Los icebergs tabulares son como los aristócratas del mundo de los icebergs. Son grandes, planos y con lados majestuosos y empinados. Su formación proviene de fracturas profundas y plataformas de hielo, donde enormes trozos se desprenden y se alejan navegando hacia el océano, manteniendo aún sus bordes crujientes recién desprendidos. Hablando de Larsen C, recuerda al iceberg del tamaño del estado de Delaware, llamado A68, número 5, iceberg A68. En julio de 2017, un gigante llamado A68 decidió que era hora de emprender su propio camino. No creerás el tamaño de este gigante helado. Medía la friolera de 175 kilómetros de largo y 50 kilómetros de ancho, es decir, un área total de entre 5.000 y 800 kilómetros cuadrados, entre 2.200 y 3.100 millas cuadradas. Para que te hagas una idea, era el doble del tamaño de Luxemburgo y superaba al estado estadounidense de Delaware. Este enorme trozo de hielo se desprendió de la plataforma de hielo marino Larsen, en la Antártida, y redujo su tamaño en un impactante 12%. Lo que es aún más intrigante es que este evento de desprendimiento, así es como lo llaman cuando se separan trozos de hielo, reveló una parte del lecho marino que había estado cubierta de secreto helado durante milenios. Los científicos estaban ansiosos por explorar este mundo submarino recién expuesto y descubrir sus secretos. Desafortunadamente, las duras condiciones y el hielo del área circundante pusieron fin a esos planes. En cuanto a A68, no se quedó quieto, y este colosal iceberg se embarcó en un viaje épico a través del mar. A lo largo de los años, comenzó a desmoronarse en pedazos más pequeños. El trozo de hielo más grande, conocido como A68A, mostró un poco de pasión por los viajes mientras se dirigía hacia el norte en diciembre de 2020. Se abrió camino cerca de la isla de Georgia del Sur, lo que generó preocupaciones sobre la posible interrupción de la vida silvestre local. Pero el destino quiso que antes de que pudiera causar estragos, A68A se dividiera en fragmentos aún más pequeños y finalmente se derritiera en abril de 2021. A lo largo de su existencia, las imágenes satelitales vigilaron de cerca sus movimientos y transformaciones. Ahora, ¿no es fascinante cómo algo tan inanimado como un iceberg puede tener una aventura tan dramática, aunque de corta duración? Número 4. Iceberg B-22. En marzo de 2002,
algo masivo sucedió frente a la costa de la Antártida. El infame glaciar del fin del mundo, también conocido como Glaciar Thwaites, tuvo un episodio un poco dramático y dio a luz a un gigantesco iceberg, cariñosamente llamado B-22, que no era un bebé pequeño. Este iceberg colosal medía aproximadamente 85 kilómetros de largo y 64 kilómetros de ancho, lo que significa que cubría un área de alrededor de 5.400 kilómetros cuadrados, es decir, aproximadamente el doble del tamaño del estado de Rhode Island. Imagina que flotara al lado de tu casa de playa, junto al Centro Nacional de Hielo de los Estados Unidos. El Centro Nacional de Hielo de los Estados Unidos captó los primeros destellos de este gigante helado el 15 de marzo de 2002 a través de sus satélites con vista de águila. Pero la historia no terminó ahí. B-22 no se contentó con flotar serenamente hacia el atardecer. En cambio, decidió romperse en varios pedazos, como lo haría cualquier gran estrella de rock. El trozo más grande recibió el nombre de B-22A. Este pesado fragmento sigue siendo una bestia de aproximadamente 71 kilómetros por 45 kilómetros y mantuvo gran parte de su peso original y arrogancia después de su dramática división. El B-22 tomó una deriva tranquila hacia el mar de Amundsen. Vagó hasta aproximadamente 2012, cuando decidió tomarse un descanso y se asentó en el suelo sureste, a unos 100 kilómetros por 60 metros de donde comenzó. Allí se quedó, casi como si estuviera meditando, sin moverse mucho durante aproximadamente 2 décadas. Avance rápido hasta finales de 2022 y adivina qué, el B-22 estaba de nuevo en movimiento. A principios de 2023 se había desplazado hacia el noroeste unos buenos 112 kilómetros, 70 millas, la resiliencia de la naturaleza. Debes preguntarte cuál será el próximo capítulo para el B-22A número 3, CHASM 1. En 2023, quienes vigilan el balance de masa de la Antártida y el flujo de hielo de la región se estaban preparando para un gran cambio. Sabían que algo se estaba gestando con las notables grietas de la plataforma de hielo Brunt, pero precisar el momento era complicado. Además, no se trataba del cambio climático, así que, ¿cuál es el trato? Entonces sumerjámonos en el mundo helado de la Antártida, donde la plataforma de hielo Brunt se extiende a lo largo de la costa, unida a la gigantesca plataforma de hielo Ross, con un área casi 2 veces superior a la del Reino Unido. Estas plataformas de hielo desempeñan funciones ambientales cruciales y actúan como gigantescas barricadas flotantes que median las interacciones entre la Tierra y el mar. Con un espesor de entre 150 y 200 metros, estas plataformas de hielo pueden estirarse o encogerse hasta 1 milla cada año. Es una danza natural de crecimiento y descomposición, donde eventualmente las grietas comienzan a serpentear a través del hielo, lo que lleva a la ruptura de grandes trozos y al proceso dramático conocido como desprendimiento. Piense en ello como la forma en que la naturaleza remodela los peores rincones. La plataforma de hielo lleva tiempo bajo el microscopio, especialmente después de que una grieta inactiva llamada CHASM comenzara a mostrar signos de vida tras décadas de letargo. Esta es una señal para la base de la Encuesta Antártica Británica, cuyas estaciones de investigación de Halley están ubicadas cerca. Tienen las mejores vistas para ver cómo se desarrollan estos dramas helados. Ahora que se ha formado un nuevo iceberg, los próximos pasos implican la participación de investigadores especializados en hielo. Número 2. El glaciar Columbia de Alaska. A principios de los años 80, mientras la mayoría estábamos bailando disco o rockeando al ritmo de la nueva ola, el glaciar Columbia de Alaska decidió que era hora de un cambio drástico. Este glaciar, ubicado en las elegantes montañas y que fluye elegantemente hacia el estrecho de Prince William, comenzó a retroceder a mayor velocidad que cualquier estrella de los paparazzi. En 1986, se había retirado la asombrosa distancia de 20 kilómetros y había perdido aproximadamente la mitad de su volumen, un verdadero adelgazamiento que habría hecho envidiar a cualquier gurú de la dieta.
Luego, en los templados días de julio de 1986, el glaciar ofreció un espectáculo de gran éxito. Se convirtió en uno de los icebergs más grandes jamás registrados, pero la verdadera sorpresa llegó cuando este colosal iceberg se alejó flotando, revelando un secreto que había estado cómodamente escondido bajo las cubiertas heladas. Una misteriosa estructura enterrada en el lecho de roca indicaba la entrada de la doctora Emily Thompson y su equipo de entusiastas glaciólogos y arqueólogos. A mediados de agosto se encontraban en el lugar, de pie frente a una cabaña de madera que parecía susurrar cuentos de la antigua frontera. Este no fue un hallazgo común. La cabaña, que medía unos acogedores 4 metros por 3 metros, estaba repleta de artefactos que gritaban vibraciones de principios del siglo XX, herramientas, ropa e incluso notas escritas a mano que parecían boletos de viaje en el tiempo. Regresaban a los días de los tramperos y exploradores. La datación por radiocarbono fue como el genial profesor de ciencias que reconstruyó la historia de la cabaña, datándola alrededor de 1910. Esta fue la era de los aventureros rudos que probablemente nunca imaginaron que su hogar temporal se convertiría en una cápsula del tiempo congelada. La doctora Thompson no pudo ocultar su emoción al descubrir que esta cabaña ofrece una visión única de las vidas de los primeros colonos en este duro entorno. El retiro del glaciar, aunque preocupante, ha revelado una cápsula del tiempo del pasado. Cada pieza de este rompecabezas helado ha sido meticulosamente documentada y enviada a la Universidad de Alaska para su posterior estudio y custodia, con el fin de arrojar luz sobre cómo podría haber sido la vida en esas condiciones implacables. Número 1. Glaciar Perito Moreno. La historia del parto del glaciar Moreno es una saga llena de sed de aventura y exploraciones innovadoras que parece sacada de una película de Indiana Jones. En octubre de 1867, el capitán Luis Pedrabuena no se conformaba con oír hablar de las tierras salvajes de la Patagonia. Quería verlas por sí mismo, así que reunió una tripulación audaz, liderada por el intrépido guardián de la naturaleza Francisco Moreno, y se dispusieron a explorar el río Santa Cruz. Viajaron a lo largo de su orilla sur, pasando por lo que ahora es el Califat hasta La Roca. No se trataba solo de un viaje turístico. Estaban sentando las bases vitales para futuros exploradores, marcando fuentes de agua, pastos y terrenos de caza. En noviembre de 1873, el segundo teniente Valentine Filberg tomó el mando y su equipo recorrió la zona en 22 días. En un estallido de patriotismo, plantaron la bandera argentina y dejaron un documento en lo que pensaron erróneamente que era el lago Viedma. Sin embargo, el verdadero acto principal llegó a finales de 1876 y principios de 1877, con nada menos que Francisco Moreno, conocido cariñosamente como Perito Moreno, junto a Carlos Moano, no solo navegó por el río Santa Cruz, sino que el 15 de febrero de 1877 se topó con el impresionante lago Viedma y profundizó significativamente el conocimiento mundial de la geografía patagónica. El glaciar en sí obtuvo su estatus de celebridad en 1879 gracias al capitán de la Armada Británica y chilena Juan Rogers, quien inicialmente lo llamó Francisco Goras en honor al director de la Oficina Hidrográfica de la Armada de Chile. Luego llegó Rudolf Hassall. Este pensó que el nombre parecía un guiño al canciller prusiano, pero finalmente fue el tributo a su incansable exploración y su papel en asegurar las fronteras de Argentina. Si disfrutaste este video y quieres seguir explorando más contenido como este, aquí te dejo 2 recomendaciones que te encantarán. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos. Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos qué otros temas te gustaría ver. Nos vemos en el próximo video.